Y yo quiero compartir algunos principios, como lo hice la semana pasada. Y eso, quiero pedir que Dios pueda abrir nuestros oídos y que nuestro corazón y nuestra mente esté dispuesta a escuchar lo que Él tiene hoy día para nosotros. ¿Les parece? Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo en que podemos adorarte, que podemos estar delante de ti, donde podemos disponer nuestro corazón, Señor, para que tu palabra, que es fuente de vida eterna, pueda traer esta vida abundante a nuestra vida, Señor. Pido que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón, Señor, para escuchar tu palabra, pero no solo escucharla, sino guardarla y ponerla por obra, Señor. Yo te doy gracias por este privilegio de poder, Señor, estar frente a tu palabra, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como les dije, quiero compartir y quizás voy a repetir algunas cosas que he estado compartiendo durante algún tiempo. Y pensaba en tantas cosas. En nuestro lenguaje tenemos tantas palabras, tenemos tantos conceptos, pero pensaba en esto, cuánto de estos conceptos, cuánto de estas ideas que tenemos, cuánto de este lenguaje que manejamos, realmente lo estamos viviendo. No sé, se me ocurren pasajes como, dice que el Señor nos da una vida abundante. Y les aseguro que yo les nombro la cita y la recitamos de memoria. Pero yo pensaba esto, la vida abundante hay que vivirla. No es un concepto nomás, no es una palabra de ánimo como para impulsarte, es una realidad. Entonces, yo me pregunto, y frente a muchos de estos principios, ¿cuántos de nosotros estamos viviendo esa vida abundante? ¿O pensamos que es hacia adelante, o que es para el futuro? ¿Saben? Esta vida abundante es una realidad hoy día, que podemos vivir hoy día. Y así hay muchos conceptos, muchas ideas que manejamos, que conocemos, pero mi pregunta es, ¿cuántas de esas las entendemos y las estamos viviendo? En Deuteronomio 28 hay un principio que yo creo que es aplicable a cada concepto, a cada principio que la palabra de Dios nos enseña. Dice ahí, acontecerá que si tú pusieras atención a mis palabras, las guardaras en tu corazón y las pusieras por obra, dice, todas estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Ese principio es así, escuchar, guardar y poner en práctica. Hemos sido llamados a eso. Entonces, cuando yo me pongo a ver y a meditar en muchos conceptos, como esto de que de nuestro interior van a salir ríos de agua viva, que se nos ha prometido una vida abundante, que el Espíritu de Dios mora en nosotros, yo siempre digo, ¿cuánto de eso entiendo y cuánto de eso estoy viviendo? Porque al final en eso consiste la vida. Y hoy día quiero hablar un poco también de este concepto. En nuestro lenguaje cristiano, esta palabra, el llamado, ¿no? Yo tengo un llamado, y siempre es parte de nuestro lenguaje. Y yo creo que de alguna manera lo podemos entender. Pero al profundizar en esto, me empiezo a dar cuenta que hay tanta profundidad en esto y que muchas veces no lo entendemos. Es que yo fui llamado. ¿Cuántas veces está eso en nuestro lado? Es que yo fui llamado. O sentí un llamado. Entonces, creo que es muy útil y voy a tomar este pasaje como centro de lo que quiero compartir, que esta sugerencia o esta indicación que Pablo le hace a Timoteo. Y creo que aquí hay muchos conceptos que vamos a poder profundizar, y le pido a Dios que nos hagan, alumbre nuestro entendimiento, ¿ya? Miren lo que dice aquí, está hablando de Jesús, y Pablo le dice a Timoteo, hablando de Cristo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no con
conforme, dice, a nuestras obras, sino según, ¿qué dice? El propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Dios, si yo miro esto, o sea, puedo deducir cosas. Dios no nos salvó solamente para librarnos del infierno. Esto es mucho más profundo lo que dice ahí. Y ese no es el propósito final de Dios. Y en este versículo yo creo que al menos podemos sacar 3 conceptos que son fundamentales, que los podamos entender para aplicarnos en nuestra vida. Quizá el primero de ellos dice ahí que Él nos salvó. ¿Ah? Y dice que nos dio un llamamiento santo. Segunda cosa, o sea, Él nos salvó y nos hizo un llamamiento santo. Y la tercera cosa, que también es muy importante, es con un propósito, su propósito. Si ustedes se dan cuenta, solamente en este versículo podemos encontrar 3 principios que si empezamos a profundizar, nos vamos a dar cuenta de todo lo que significa esto para nuestra vida. Él no nos llamó solamente para librarnos del infierno, no nos salvó solamente para eso. Nos hizo un llamado, y no es un simple llamado, es un llamado santo. Eso es lo que está diciendo ahí. Y con un propósito, dice según el propósito suyo. Entonces, yo voy a pensar en voz alta. Quizás muchas veces me siento seguro de mi salvación. ¿Pero estoy siguiendo el propósito de Dios? ¿O bajo la salvación quiero seguir mis propios propósitos? ¿O no? ¿O no es así? Pero lo interesante de esto es que Él nos salvó, nos llamó, no con cualquier llamamiento, pero con un propósito, su propósito. ¿O no? Yo creo que muchas veces, yo siempre digo esto, muchas veces yo creo que grafica mucho la forma en que vivimos el cristianismo, cómo oramos. Muchas veces hacemos cosas, y cuando las terminamos, Señor, bendice lo que hice. El Señor te puede decir, yo nunca te mandé a hacer eso. ¿O no? Sí. Es mejor hacer y escuchar lo que Dios te dice que haga, porque la bendición va incluida ahí. ¿O no? Pero muchas veces lo hacemos a nuestra manera, según nuestros propósitos. Entonces, mirándolo de este punto de vista, yo creo que es muy importante esto. La salvación que Dios nos ha provisto en Cristo no solo contempla un área de nuestra vida, sino todo nuestro ser. Todo nuestro ser. A veces no dimensionamos la salvación que Dios nos ha dado. Nos alegramos por la salvación, sí. Cantamos acerca de la salvación, nos regocijamos de la salvación, pero no hemos considerado, yo creo, todos sus alcances. Y yo creo que este pasaje nos da una visión amplia de lo que es la salvación. La salvación nos puso en una posición, pero viene un llamado santo con un propósito que también es santo. Entonces cantamos de la salvación, hablamos de la salvación, pero muchas veces no entendemos lo que significa. Y así yo creo que hay muchos principios en nuestra vida. A veces, mientras cantamos, decía, Señor, yo daba gracias. ¿Saben? A veces cuando estamos adorando, me gusta escuchar, porque durante mucho tiempo costó mucho. Costó mucho. Pero yo creo que hoy día estamos entendiendo qué es la adoración. Y no adoramos la adoración. Como decía, adoramos al Señor. ¿Sí? Es más que una canción, como cantábamos. ¿Ah? Es más que música. Es más que música. Entonces, ahora tenemos que ser conscientes, la caída del hombre produjo muchos estragos en el género humano. De hecho, las consecuencias todavía las estamos sufriendo. Entonces, es tan importante entender esto de la salvación, pero también es importante entender cuál es nuestra condición. Porque, como les digo, todavía vivimos los estragos de la caída.
del primer Adán, ¿ya? Pero Dios dice que nos proveyó de una salvación. Y es ahí donde tiene sentido y tiene valor lo que es la salvación. Nos proveyó de un valioso Salvador. Nosotros no estábamos, hay una palabra que dice, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? Pero dice que Dios envió un Salvador y que nos libertó y nos puso en una posición distinta. La salvación vino a nosotros, entonces el Espíritu de Dios vino a nuestra vida, pero ese es un punto de partida. Es un punto de partida, la salvación es un punto de partida, nos pone en una posición, pero después viene el llamado, como dice ahí, después viene ese llamado con un propósito, su propósito, no nuestro propósito. ¿Me están siguiendo, no? Sí. Estoy enredado, yo me entiendo clarito. Me acordé el otro día, no sé qué, fue un futbolista, no sé si fue ¿cómo se llama? El Murci Roja o no sé. Y en una entrevista dijo, hablando, dijo, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Es profundo, ¿ah? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que pienso, ¿ya? Por si acaso. ¿Ya? Y podemos ir deduciendo algunas cosas. Es necesario que Dios primero salve al hombre, que Dios nos salve, para luego que uno es regenerado, tomar y aceptar el llamamiento que hace Dios. O sea, es imposible que Dios te llame si primero no has sido salvo. Porque la salvación te pone en una posición. O como dice la Escritura, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Es una posición, pero luego viene un caminar. ¿Ya? Entonces, Dios no podría llamarnos, repito, sin realizar o a realizar algo sin habernos salvado previamente. Yo creo que muchas veces, yo creo que es un error muchas veces de la iglesia, que empieza a incluir gente en llamado o en servicio sin primero ser consciente de si ha tenido un encuentro verdadero con el Señor. Entonces, por querer hacer cosas, muchas veces se cometen este tipo de errores, ¿ya? En ese sentido, quienes nos conocen por más tiempo, nosotros somos muy cuidadosos en eso, ¿ya? Y siempre compartimos con quienes están liderando o están a cargo de algún ministerio, de algún servicio, que el concepto de liderar tiene que ver con servir, con servicio. Y nadie puede servir si no primero conoce al Señor y es siervo del Señor, ¿ya? Entonces eso es un principio fundamental. Entonces todos los que hemos sido salvados o los que están siendo salvados ahora tienen un llamado. Insisto, la salvación es una posición, es un cambio de reino, pero ahora viene un llamado. Hay que empezar a caminar, hay que empezar a caminar en esto. El llamamiento es distinto. En este llamamiento Dios espera una respuesta de nosotros. En la salvación no tenemos nada que hacer, Él proveyó todo. Pero el llamamiento es distinto, porque Él espera algo de nosotros, espera una respuesta. Usando una palabra técnica de hoy día, es una interpelación. ¿Ah? Espera algo de nosotros, espera una respuesta a esta salvación, a este cambio de posición, este cambio de reino. Espera una respuesta. Ahora, si vemos ahí, la naturaleza de nuestro llamado es santo. Es santo, es un llamamiento santo. Y eso, o sea, si pudiéramos o tuviéramos el tiempo para profundizar en esto, yo creo que estaríamos todo el día aquí hablando. Porque este llamamiento, cuando entendemos que es santo, cambia toda nuestra perspectiva de hacia dónde nos quiere llevar Dios. Porque es un llamamiento santo. Depende de Él, de su santidad. Es importante destacar que la esencia del llamado de Dios radica en su santidad. Escucha, la esencia del llamado que Dios te ha hecho radica en su santidad. Es un llamamiento santo. Entonces,
Cuando yo empezaba a escribir esto, digo, Señor, ¿cuántas veces en el lenguaje pareciera que a veces declaramos cosas tan livianamente sin entenderlas? Dios me salvó y no tengo duda de eso, pero su llamamiento es un llamamiento santo, porque proviene de su santidad, de su mismo carácter. Él te está llamando. Entonces eso cambia nuestra perspectiva de qué es lo que estoy haciendo o qué es lo que debo hacer. ¿Ya? Aquí donde empiezan a desaparecer los amenes, yo sé, estoy acostumbrado. ¿Ya? Hoy día existen muchas instituciones y muchas organizaciones que convocan a participar en sus nobles actividades, pero nosotros no somos una ONG. Dice que somos la iglesia, la casa del Dios viviente. Eso cambia y debiera cambiar nuestra perspectiva de lo que hacemos y de lo que tenemos que hacer. Es un llamamiento santo. Este lugar es hermoso y todos sabemos, lo vimos cómo se construyó, pero déjame decirte ahora, esta es la casa de Dios. Es un lugar santo. Santo. Y es santo porque lo habitan santos. Amén. ¿Logramos entender eso? ¿Saben? Eso es súper importante. Este es un llamamiento serio, por lo que tenemos que asumirlo con responsabilidad y con compromiso. Yo creo que cuando nosotros valoramos este lugar, no por lo que es, o sea, aquí hay tanto esfuerzo metido, valoramos por lo que aquí sucede, porque la presencia de Dios se manifiesta. ¿Ya? Ese es el valor de este lugar. Les aseguro que hay lugares mucho más grandes y mucho más hermosos que este. Nosotros anhelamos que la presencia de Dios esté aquí, y eso nos basta. ¿Ya? Entonces es importante entender esto. Dios nos salvó y nos dio un llamamiento salvo. Y aquí, si este llamamiento es santo, nosotros no vamos a responder referente a este llamamiento a un hombre, vamos a responder a Dios mismo, porque Él es el que nos está llamando. ¿Me explico? No vamos a responder frente a un hombre, porque el llamamiento santo lo está haciendo el Señor. Y eso, ahí hay un riesgo, y yo compartí en algún momento algo relacionado con esto. Aquí hay un riesgo, y el riesgo es empezar a relativizar el llamado que Dios ha hecho a nuestra vida. ¿Y cómo lo podemos relativizar? De repente sentirnos ahogados por las circunstancias y que nos desenfocan un poco del llamado que Dios ha hecho. Y nos olvidamos de lo que Dios ha sembrado en nuestro corazón. En Hebreos 2, 1, 3, y yo creo que esto lo podemos aplicar también a este concepto, dice aquí: por tanto es necesario que con más diligencia, aquí está hablando acerca de la salvación, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y miren lo que agrega: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión, está hablando de esa palabra, y desobediencia recibió justa retribución. Y dice el 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Podemos descuidar la salvación. Eso está diciendo ahí. ¿Cómo podemos descuidar una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Es decir, aquí hay una advertencia, está haciendo una advertencia. Cuidado, que podemos perder o no perder, podemos descuidar una salvación tan grande. Y yo creo que aquí hay un principio que lo podemos mirar de esta manera. Después de la exhortación viene la enseñanza. Y también después de hay un peligro asociado. Y yo también creo que también hay un problema
con respecto a nuestro llamado. Así como podemos descuidar nuestra salvación, también podemos relativizar nuestro llamado. ¿Ya? El riesgo es el mismo. Podemos relativizar nuestro llamado creyendo que no es tan importante. Y yo creo que muchas veces nos pasa esto. El llamamiento que está en nosotros, vuelvo a repetir, es un llamamiento santo, por lo tanto es un llamamiento serio, un llamamiento que involucra todo nuestro ser, toda nuestra vida. Y como les decía, es cierto que vamos a tener aflicciones, es cierto que vamos a tener dificultades, es cierto que vamos a vivir situaciones complejas en la vida, que de alguna manera van a tratar de alejarnos de este propósito, alejarnos de la comunión, alejarnos de este plan que ha establecido Dios. El riesgo de relativizar nuestro llamado consiste en pensar es que no es para otro, no es para mí. ¿Ah? Es para el otro, no para mí. Y muchas veces eso sucede. Si somos honestos, muchas veces pensamos, no, él tiene el llamado, yo no. Pero aquí no está haciendo exclusión de nadie. Dice que Dios te salvó, te dio un llamamiento santo según su propósito, sus planes. No lo que tú piensas, no lo que tú crees, no dependiendo de las circunstancias. Es un llamamiento que Dios te ha hecho con un propósito. Qué profundo es esto cuando uno lee el pasaje así y empieza a descubrir cosas. Es tan importante, por eso les digo que a veces hablamos tanto de muchos conceptos, de muchas palabras, ¿realmente estamos comprendiendo lo que estamos hablando? ¿Estamos comprendiendo lo que muchas veces declaramos por nuestra boca? El Señor nos ha llamado a vivir una vida abundante. ¿La estamos viviendo? Seguramente, cuando yo te digo vida abundante, lo primero que vienen a ti son los problemas, las dificultades que estás viviendo. Déjame decirte, la vida abundante es a otro nivel, en otro estado de tu vida. Entonces, vuelvo a esto. Hay un peligro en relativizar este llamamiento que es santo. Dios nos ha llamado para que en medio de esta convulsionada sociedad sigamos firmes y seamos la iglesia, o como dice la Escritura, la casa del Dios viviente. Eso no ha cambiado, independiente de las circunstancias, independiente de lo convulsionado que veamos en nuestro mundo alrededor. Hemos sido llamados a ser la casa del Dios viviente. Es nuestro llamado santo. Independiente que como consecuencia lo pasemos bien, disfrutémonos, alegrémonos, amén. Pero nuestro llamado es ser la casa del Dios viviente. Ese es nuestro llamado como iglesia. Y eso no tiene que ver con moda, no tiene que ver con el estilo de canciones, no tiene que ver en nada. Es un llamamiento santo a que este lugar se transforme en la casa del Dios viviente. Ese es nuestro llamado, esa es nuestra responsabilidad. No debemos, vuelvo a decir, relativizar el lugar que estamos ocupando. Tenemos que ser, como define la Biblia, la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Eso es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Columna que sostiene y baluarte que defiende la verdad. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Entonces, cuando hablamos de iglesia, más que un lugar físico donde reunirnos, donde matar 3 horas del día domingo en la mañana, la iglesia es mucho más que eso. Es columna y baluarte de la verdad. Es el lugar donde Dios se hace presente. Es el lugar donde el cielo se manifiesta en la tierra. Y ese es el concepto que debemos anhelar, vivir, soñar, masticar. A eso hemos sido llamados. No hay otro objetivo. Este es un lugar especial, de manera que no podemos comportarnos livianamente como si quien nos llamó fuese una persona cualquiera.
Es una responsabilidad. Debemos andar, Efesios 4:1 dice que debemos andar como es digno a la vocación a que hemos sido llamados. No sé si lo escribí ese. No lo escribí. Pero créanme que hice eso. Efesios 4:1 dice que debemos andar como es digno a la vocación a la que hemos sido llamados. Debemos andar de manera digna. Entonces, es importante. Miren, muchas veces nos podemos desgastar en hablar de compromiso, pero si no hay una revelación de parte de Dios en tu vida, es imposible que puedas comprometerte con la iglesia. Así de simple. Por muchos conceptos, por mucha enseñanza, si no hay una revelación en tu vida, es imposible que pueda existir un compromiso verdadero con la iglesia del Señor. Así de simple. La revelación nos lleva al compromiso. Ahora bien, ¿cómo podemos relativizar? Y aquí quiero mencionar algunas cosas, escribir algunas cosas. ¿Cómo podemos relativizar nuestro llamado? Hoy día todo se rige todo es relativo hoy día. Lo bueno no es tan bueno y lo malo tampoco es tan malo. Todo es relativo, no hay valores absolutos. Basta que miren lo que sea. Yo la semana pasada le decía, hablé de la autoridad, ¿se acuerdan? Y decía, porque los magistrados han sido puestos para castigar al malo y no al bueno. Y hoy día miramos los magistrados y realmente no... ¿Ya? Es todo al revés, ¿o no? Entonces, hoy día todo es tan relativo y también muchas veces nuestras normas morales, si no estamos sujetas a la palabra, las empezamos a relativizar, como lo hace el mundo. Y nuestras normas morales empezamos... Bueno, lo bueno en realidad no está bueno y lo malo tampoco es tan malo. Y estamos en un peligro. Estamos relativizando el llamado santo que nos ha hecho el Señor. ¿Ya? A lo mejor usted está pensando, ay, que me estoy poniendo grave, pero es una realidad. Es así, no hay otra verdad. No podemos maquillar la verdad. No es imposible. Entonces, como les digo, nuestras normas morales se van a moldear de acuerdo a la contingencia, se van a moldear de acuerdo a la realidad, si no entendemos que el llamado que Dios nos ha hecho es un llamado santo. Entonces, todo se moldea a las circunstancias. Y como les decía, estamos viviendo en una época convulsionada, donde los valores están siendo destruidos, destrozados. Pero nuestro llamado es un llamamiento santo. Y no podemos relativizar nuestro llamado. Así es el mundo y nosotros caeremos en aquellos riesgos. Si no estamos cimentados en la fe, si la palabra de Dios no está guardada y revelada en nuestro corazón, podemos caer en eso. Entonces uno logra entender cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande. Y podríamos decir lo mismo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos o no entendemos este llamado santo? El principio es el mismo. Entonces, hay algo que es muy interesante. Yo en algún momento creo que compartí de esto y hay una exhortación aquí. Perdón. Miren, aquí está el pasaje. Miren. Es que anoté varios pasajes, tengo varios pasajes, leí varios, pero no me acuerdo cuáles anoté. Pero miren, con respecto a lo que hemos estado hablando, dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Está hablando del llamado. ¿De qué manera tenemos que vivir este llamado? De una forma digna, eso está diciendo. Este llamado. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. Y empieza a hablar, más adelante hay un espíritu y empieza a hablar, un cuerpo, un Señor. Es interesante.
Y quiero ver esto. Aquí hay algo que yo creo que de alguna manera refleja, en alguna oportunidad creo que compartí esto, refleja un poco esto de relativizar el llamado. Aquí este pasaje habla de algo que dice que el pueblo de Israel, Nehemías, no sé si conocen la historia, Nehemías, después del cautiverio, pidió permiso y todo y fue a reconstruir los muros. Esdras, también, que era sacerdote, fue a restaurar toda la ley del Señor que el pueblo no conocía. Había estado 70 años cautivo, entonces la generación que nació en el cautiverio no tenía idea de Dios. Entonces lo que hizo Nehemías y lo que hicieron Esdras fue reconstruir los muros, pero también volver a abrir la palabra y reconstruir esto. Y Nehemías se dio cuenta de algo aquí que yo creo que es importante. Está hablando de una ciudad, de la ciudad de Asdod. Asdod era una de las 5 principales ciudades de los filisteos. En el día de hoy, Asdod es un puerto industrial y comercial, y creo que es el primer puerto comercial de Israel, porque tiene salida al Mediterráneo. Es una ciudad que todavía existe, una sociedad, es una ciudad muy próspera en lo industrial y en lo comercial. Y bueno, si nos volvemos atrás, en esos tiempos Asdod era una ciudad que era gobernada por los filisteos. Pero aquí hay algo, y quiero que, a ver si me logro explicar un poco, de entender esto, como la mirada que tuvo Nehemías cuando vio un síntoma ahí, y dijo: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, a amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Aquí había un tema que no tan solo, si vamos al contexto, no tan solo tenía que ver el problema que habían tomado mujeres extranjeras, sino que eso los llevaba a la idolatría. ¿Ya? Entonces, la advertencia es sobre eso. Pero aquí hay algo importante. Dice que era tanta la mezcla que había que los hijos, dice que algunos hablaban el lenguaje de Asdod y otros hablaban el lenguaje judío o judaico, dice ahí. Y yo creo que yo pensaba, esto no es muy difícil extrapolar esto a hoy día, a nuestra realidad. ¿Y por qué? ¿Qué ocurre con nosotros? ¿Qué ocurre con nuestros hijos? ¿Cuál es el lenguaje que estamos utilizando? Y yo creo que muchas veces, cuando no tenemos este concepto de que el llamado de Dios es un llamado santo, empezamos a relativizar. ¿Y qué tiene que ver esto? Que muchas veces usamos en nuestra vida un lenguaje mezclado, como Asdod. Hay un principio: cualquier lugar donde hayan varios lenguajes, ese pueblo no tiene identidad. No hay identidad, imposible. Y muchas veces en nuestra vida vivimos bajo este principio. Tenemos un lenguaje para hablar aquí en la iglesia, pero ¿qué lenguaje hablas en tu trabajo? ¿Qué lenguaje hablas en la universidad? ¿Qué lenguaje incluso hablas en tu casa? ¿Saben? Esto es tan importante porque cuando hay más de 2 lenguajes no hay identidad. Y eso es relativizar el llamado que Dios nos ha hecho. Podemos hablar, aquí es fácil adorar, es fácil orar. ¿Qué pasa cuando estás afuera? ¿Qué pasa en tu hogar? Yo le he dicho a los padres aquí: ojo, porque lo que están escuchando los niños, ellos van a hacer inconscientemente una comparación. Hoy lo que estoy escuchando aquí no es nada. Oye, me gustaría que mi papá fuera como es en la iglesia. ¿Me entienden o no? ¿Saben? Corremos un riesgo en esto. ¿Qué pasa en nuestro exterior? ¿Qué pasa fuera de la casa? ¿Qué pasa en nuestro trabajo? ¿Qué lenguaje estamos usando? ¿De qué reino estamos hablando? Eso es clave para nuestra vida. Y déjenme decirle una cosa. Cuando nosotros
Cuando nosotros empezamos a relativizar nuestro llamado, ¿sabes cuál es el primer síntoma? Empezamos a tener doble lenguaje. Repito, cuando tú empiezas a relativizar tu llamado, empiezas a tener dos lenguajes. Uno aquí y otro afuera. ¿Me escucharon, no? Eso pasa. Cuando tú no tienes en cuenta el llamado que Dios te ha hecho y no entiendes que es un llamado santo, empiezas a relativizar. Y el primer síntoma es que empiezas a tener dos lenguajes. O dos sistemas de vida. O como dos escalas de valores. Una aquí y otra afuera. Eso es descuidar este llamamiento y no entender que es un llamamiento santo, que proviene de Dios mismo. Que proviene de Dios mismo. El lenguaje representa también la identidad de un pueblo. El lenguaje refleja la identidad de un pueblo. Somos un pueblo que le adora, se tiene que reflejar en nuestro lenguaje. Porque como les digo, aquí es fácil adorar, levantar las manos, y afuera, y en tu casa, en tu familia, en tu trabajo. Es interesante, ¿verdad? Ahora bien, si seguimos analizando lo mismo, vimos que que nos salvó, vimos que su llamamiento es santo, pero yo creo que lo importante aquí es según el propósito suyo. Porque podríamos hacernos la pregunta, Dios me salvó y Dios me llamó, pero ¿para qué? ¿Con qué propósito? Para su propósito. Su propósito. Tenemos un llamamiento santo, por lo tanto es serio. Ahora, como les decía, si unimos estas dos cosas, podríamos preguntarnos, ¿para qué me salvó? ¿Para qué me está llamando? ¿Para qué Dios me salvó? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? ¿O para qué estoy aquí? Son preguntas complejas, pero son preguntas que hay que hacerse. ¿Qué hay que hacerse? Porque cuando tú te metes en las cosas de Dios, no hay vuelta atrás. Es sí o sí, no puedes tener un lenguaje mezclado, no puedes tener una vida mezclada, porque es un llamamiento santo. Y no sé cuántas veces lo he repetido, lo voy a seguir repitiendo, es un llamamiento santo. Y esa es la importancia y el valor que tiene el llamado que Dios te ha hecho a tu vida. Y es para ti, no es para el otro nomás, es para ti. Tan motivado hoy día, no escucho ninguna vez, pero no importa. Bueno, algunos podrían, si habláramos del propósito de Dios, con qué propósito nos llamó, algunos podrían decir, bueno, Dios nos llamó para predicar el mensaje de Cristo. Bueno, eso es una tarea que debemos realizar, pero no es el propósito en sí, no es el propósito final de Dios para nuestras vidas. No debemos confundir la gran comisión, que es una tarea que debemos hacer, con el propósito de Dios para nuestra vida. Y yo creo que esto también muchas veces nos lleva a una confusión. Y creemos que Dios nos llamó solamente a predicar. El propósito de Dios es mucho más que eso. El predicar y la gran comisión es una tarea que debemos realizar. Es una tarea que nos fue demandada a realizar, pero el propósito, ese propósito suyo que habla ahí, es mucho más grande que eso. Mucho más grande que eso. ¿Cuál es el propósito de Dios? Y aquí podríamos nombrar muchas cosas. Miren, como primera cosa, podríamos decir que el llamado, el propósito del llamado de Dios es la comunión con su Hijo. Miren lo que dice. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados, ¿a qué? A la comunión, ¿con quién? Con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pareciera tan sencilla la respuesta. ¿Ya? Ese es el propósito de Dios. Fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Fuimos a eso. En primera instancia, como les decía, no fuimos llamados a salir a hacer cosas. Nuestro llamado no es, en primera instancia, a hacer cosas. Nuestro primer llamado es tener comunión con nuestro Señor Jesucristo.
Ese es el primer propósito para nuestra vida. Para eso Él proveyó, como dice la Escritura, una grande salvación. Para eso Él nos dio un llamado, porque deseaba en su corazón tener comunión con nosotros. Hay un pasaje en Apocalipsis 3:20 que cuando habla la carta de la Odisea y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sí? Dice, el que abre la puerta yo entraré. Y saben ustedes, muchas veces, y yo recuerdo muchas veces, ese pasaje se ha usado como para evangelizar, pero el Señor dice que está tocando la puerta de la iglesia. Es un llamado a la iglesia. El Señor está diciéndole a la iglesia, yo estoy aquí, estoy golpeando. El que abre, yo entraré y cenaré con él. Y muchas veces se ha interpretado como un pasaje para evangelizar. No, ese mensaje es para la iglesia. Para la iglesia. Yo estoy aquí a la puerta, estoy tocando a la iglesia. O a ti, a tu corazón, no al de afuera. Yo estoy tocando, estoy golpeando. Si tú abres, yo entraré y cenaré contigo. Ese es el propósito principal. Y otro aspecto de este propósito, podemos decir que Cristo habitando en nuestras vidas. Dice, por esta causa, aquí Pablo está orando. Y si ustedes se fijan, está orando por la iglesia de Éfeso. Y le escribe esta carta diciendo esto. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Y miren lo que dice aquí. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, y sigue hablando cosas. Está hablando de que Cristo habite. Esa era la preocupación de Pablo por la iglesia de Éfeso. Y oraba, dice, yo doblo mis rodillas para que suceda esto, para que Cristo habite en vuestros corazones. Ahora, la primera carta de Apocalipsis es a la iglesia de Éfeso. Y le dice, yo sé que haces muchas cosas, pero tengo algo contra ti. Y has dejado tu primer amor. O dicho, has dejado de amar las cosas que hacías antes. O has dejado de amar lo que es más importante. Eso dice otra versión. Entonces, mirando esto, veíamos que la oración de Pablo sí tenía sentido. Sí tenía sentido. Aunque lo que escribe Apocalipsis es Juan. Pero podemos ver esto. El síntoma o el peligro por el cual oraba Pablo, Juan lo está reflejando ahí. La primera carta a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras, sé que haces todo, pero tengo una cosa contra ti. Tengo una cosa contra ti. Hay una traducción que me gusta, dice, has perdido lo que debe estar primero en tu corazón. Apocalipsis 2:4. Has perdido lo que debe estar primero en tu corazón. Y si lo asociamos a lo que veíamos a Pablo, dice ahí, que lo que tiene que haber primero en nuestro corazón es que Cristo tiene que habitar en nuestro corazón. Esa era la oración de Pablo. Y Juan dice que el error que cometió la iglesia de Éfeso era este. Dejó o perdió lo que debe estar primero en el corazón. Habitar podríamos definirlo como una residencia permanente. ¿Ya? Eso significa habitar, una residencia permanente. No es un lugar donde uno llega y después se va. Habitar es una residencia permanente. Y otro aspecto, quizás también muy importante, el corazón que representa, es el que representa toda nuestra personalidad. Y en Gálatas, Pablo pudo decir, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Cristo habitando. Al final de todo, la salvación y el llamado de Dios para tu vida tiene un solo propósito, que Cristo habite en nuestras vidas, que seamos transformados cada día a su gloriosa imagen.
¿Se recuerdan el pasaje? Yo lo repito todos los domingos, 2 Corintios 3:18. A nosotros, que nos ha sido quitado el velo, podemos mirar y reflejar la gloria de Dios. Y el Espíritu, que es Dios, nos va transformando a la gloriosa imagen de su Hijo. El propósito de Dios para nuestras vidas es que Cristo habite en nosotros y que reflejemos a Dios como Cristo lo hizo. No hay otro propósito en nuestra vida. Y cuando ¿saben? Empiezan a llegar tantos pasajes y empiezan a tomar sentido, cuando la palabra dice que Cristo en nosotros es la esperanza, ¿cómo dice? ¿No se lo saben? Cristo en nosotros, dice, es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Entonces, hemos sido salvados, Dios nos ha llamado con un llamamiento santo, pero según su propósito. ¿Cuál es el propósito? Que cada día nos parezcamos más a Cristo. Al final, eso es todo. Si nos parecemos a Cristo, vamos a compartir con el necesitado. Si nos parecemos a Cristo, vamos a predicar. No va a tener que haber un programa ni nadie que te esté empujando. Si te pareces a Cristo, va a ser naturalmente. Así de simple. Así de simple. Cuando alguien, con esto termino, y esto es verdad, con esto termino. Cuando alguien lee una biografía de alguien, cree conocer a la persona. Pero una cosa distinta es cuando tú estás frente a frente con la persona. Empiezas a descubrir cosas que el papel no fue capaz de describir. ¿Sabes? Yo creo que muchas veces, en alguna medida, conocemos mucho al Jesús histórico, al Jesús de la Escritura, pero nunca hemos tenido un encuentro personal cara a cara con Él. Cuando tú tienes un encuentro cara a cara con Él, te das cuenta que nada o la Escritura reflejan un mínimo de la realidad que tú puedes descubrir estando a cara con el Señor. Y Dios te está llamando a eso. No creamos que ya conocemos plenamente al Señor. Hay mucho más que conocer. Quizás lo conocemos mucho biográficamente. El desafío es conocerlo cara a cara, porque te vas a dar cuenta que hay mucho y nos va a faltar eternidad para conocer plenamente al Señor. Ese es el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Están de acuerdo? Sonaron más fuertes los amenos, ¿eh? Oremos al Señor, pongámonos de pie. Yo te quiero